Shalom, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo andan? va? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que hemos sentido en nuestro corazón, estudiando un poco la palabra acá con Mari, quisimos aprovechar este espacio y poder compartir con ustedes eh, esta revelación que el Eterno nos ha regalado, porque no lo sentimos de otra forma más que así. Estudiando un poco en su palabra, hemos podido experimentar esta sensación de encontrar lo nuevo, de ese renuevo que el Eterno nos va dando, y nos ubicamos precisamente en el libro de Génesis, estudiando el capítulo 2 a partir del versículo 10, nos cuenta cuando en la creación el Eterno dentro del Edén planta un huerto y nos cuenta que de ese huerto salen 4 ríos y nos dan nombres de esos ríos. Y eso es lo que nos llamó la atención acá con mi esposa, el porqué de esos nombres. La verdad que uno por ahí lo lee como algo al azar, ¿no? Algo como que hay que pasar de largo para seguir continuando justamente con la historia y ver qué es lo que más nos sigue revelando. Pero nos llevó a preguntarnos este versículo, el porqué de los nombres, y allí encontramos esta revelación que la vamos a compartir con ustedes. Sentimos que el Señor nos pone esto en el corazón y ojalá sea de mucho agrado y de mucha bendición para ustedes. Quiero leerles primeramente, antes de hacer el análisis de lo que hemos encontrado y lo que Dios nos ha revelado, vamos a leer el libro de Génesis a partir del capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice dice el versículo 10, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Nosotros hace un tiempo, ¿no?, que hemos entendido que es necesario, para poder entender, ¿no?, la palabra del Eterno, volver a las raíces, ¿no? Y siempre hacemos ese hincapié en que volver a las raíces no es hacernos parte de una nueva religión, sino estudiar la palabra desde la raíz, desde la raíz hebrea, ¿no?, que fue el lenguaje en el que entendemos que fue escrito. Y a diferencia del nuestro, tiene una riqueza impresionante. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene amplio significado. Y cada nombre en la Biblia, a diferencia de ahora que nosotros por ahí le ponemos nombre a nuestros hijos o a una ciudad porque es lindo o porque nos gustó o porque está de moda, el nombre en la Biblia, el Shem, tenía mucho que ver con la fama, con la autoridad que se le daba, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros venimos leyendo la palabra y encontramos un nombre, ahí hay que detenerse. Sí, porque algo nos quiere enseñar el Eterno, algo más profundo de lo que estamos leyendo. Entonces, como decía recién Flavio, ¿no? Tenemos varias cosas, varios elementos. Un río, un huerto y un Edén. Y el Edén es exactamente, precisamente, ¿cierto? El Edén, sí. El Edén. Cuando nosotros nos ponemos a buscar en el diccionario Strong, que es un recurso que hoy en día usamos mucho, que es de mucha bendición realmente para entender lo que hablábamos recién, el Edén es el paraíso, simboliza el deleite, simboliza lo placentero, ¿sí? Y dentro de ese paraíso se plantó un huerto, sí, que huerto es algo cercado, sí, algo que tiene un escudo de protección. Y de ahí sale un río, sí, ¿sí? Un río que es algo que alumbra, o una asamblea. Raíz, para que lo podamos entender, ese es el río que sale del Edén hacia el huerto. Hacia el huerto. Hacia el huerto. Estamos hablando que esto es previo a la división del río en 4 brazos, ¿no? Así que, sí, para que quede claro, entonces del Edén sale un río que riega el huerto, tal y cual lo dice su palabra, ¿no? Sí. Si nosotros nos ponemos con la raíz de la palabra que veíamos recién, del paraíso, ¿sí? Dentro del paraíso hay una asamblea. Sí. Y esa asamblea está regada por un río, que ese río es lo que lleva luz. Sí. Y sí, después de ese huerto, que es algo que está protegido, ¿sí?, dentro del paraíso, se divide en 4. Y nosotros sabemos que el 4 en la palabra nos simboliza los 4 puntos cardinales, es decir, el mundo entero.
Igual que también podemos decir y entender que el agua, ¿sí? Propiamente dicha, fue un elemento con el cual él mismo, nuestro Mesías, se comparó y se hizo propio muchas veces para enseñarnos que él era esa agua que daba vida, él era un manantial para nuestras vidas, ¿no? Sí, igual que la palabra, Sí. en los salmos también. Las Bueno, palabras son el agua exactamente. que dan la vida. Y nosotros sabemos que el Mesías es la palabra Sí. hecha carne. Entonces, y bueno, veíamos esto, recién veía Flavio, ¿no? El nombre del uno. El nombre del uno. Qué El nombre del impresionante. Hacíamos primero. ese análisis, ¿no? Porque antes de que podamos revelar lo que significa el nombre del primer río, ya él nos está diciendo que el nombre del uno, el nombre del uno, ¿sí? Ya está haciéndose presente él mismo. Él mismo. Y es lo que significa Pisón. Qué Él bueno, mismo. qué bueno. Entonces, el nombre del uno. El uno, si nosotros nos ponemos a buscar en el hebreo, simboliza la letra Aleph. Aleph significa autoridad. Entonces, el nombre de la autoridad es el mismo. Es el mismo. Y es el nombre que le dio a Moisés cuando le preguntó, ¿cómo les digo que vos te llamas? Yo soy. Eso estaba pensando, Yo mismo. justo que qué casualidad entre Sí. comillas, ¿no? Que justamente cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le digo al resto? ¿Qué le digo al pueblo que me van a preguntar por tu nombre? Y Yo él soy. le dijo eso, ¿no? Justamente le dijo, yo soy aquel que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Y es lo yo que... soy él mismo, lo que nos Sí. está diciendo el nombre de este primer río, ¿sí? Pisón. Para ponerlo en contexto, desde el huerto se divide en 4 ríos. El primero es el mismo, el nombre del río Pisón. Nosotros podemos encontrar, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo cronológicamente, ¿no? A los nombres de los ríos, como nos lo viene dando la palabra, podemos encontrar justamente una cronología, un plan profético, sí, que empieza con él mismo. Con él mismo. Y no termina ahí, porque el versículo nos dice que él mismo, este Pisón, está en toda la tierra de Ávila, y cuando nos poníamos a buscar lo que significa la tierra de Ávila, simplemente nos decía que es un pronombre que encierra a todo género y todo número. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Él ya está revelando su propósito para que nadie quede afuera. Para que nadie quede afuera. Está pensando en él mismo hacia todos, todo número y todo género. ¡Qué increíble! Y se está presentando dentro de esta tierra como justamente oro. Él está presente en esta tierra, su presencia está en esta tierra, porque dice que en esta tierra hay oro, y sabemos que el oro en la palabra lo simboliza a él, lo representa a él, y encima hace un énfasis porque dice, y este oro es bueno. Es bueno. Este oro es bueno, pero también ¿qué se encuentra en esta tierra? Se encuentra el bedelio, sí, y el ónice. El bedelio es dividir, separar, ¿sí? El trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. O sea, me lo puedo imaginar a él mismo, como empieza diciendo, ¿no? Él mismo separando la piedra preciosa de la piedra que no sirve. Sí. ¿Sí? El trigo y la cizaña. Sí. Él mismo eligiendo a sus escogidos. Sí, sí. Qué bueno, qué poder en su palabra. El ónice. El ónice nos enseña que hay cimientos para construcción. Eso es lo que significa en hebreo la palabra ónice, cimientos para construir. El que Él esté presente en la tierra hace que tengamos bases, que tengamos raíces, que podemos construir, pero necesitamos los cimientos. Qué bueno. Necesitamos acceder a esos cimientos. Qué bueno. Vamos al segundo río. El nombre del segundo río es el río, dice así, el nombre del segundo río es Gihón. Gihón. Y Gihón, si nosotros nos ponemos a ver, la raíz hebrea de este nombre es emitir, sacar, salir. Wow. Y dice que este río rodea toda la tierra de Cus. Toda la tierra de Cus. Cus, si nosotros nos ponemos a recordar en la palabra, es el nieto de Noé. Y es el que recibe la maldición, ¿sí? Recordemos, cuando Cam ve a su padre, a Noé desnudo, Noé no maldice a su hijo, sino que maldice a su nieto, a Cus. Exactamente. Y Cus en la palabra, cuando buscamos en este diccionario de Strong, nos simboliza a todo lo que tiene origen extranjero.
Wow. a todo aquel que está lejos de la presencia del Eterno. Sabemos que extranjero significa eso, ¿no? Que no tiene pacto, que no tiene Dios en este mundo, como dice Pablo. Y este guijón es emitir, salir. Este mismo río que está dividido, él mismo sale. Saliendo en la tierra de los extranjeros. Qué bueno. Pensar en la acción de que él mismo, siendo Dios, ¿sí? Es una visión totalmente profética, saliendo, ¿sí? Saliendo, como leíamos que dice en el libro de Filipenses, ¿no? Filipenses lo tenemos por acá, lo estábamos leyendo hace un ratito. Dice que, dice así, Filipenses 2.6, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Salió de su tierra. Exactamente, sino que se despojó, salió de aquel lugar santo. Y es lo que nos está diciendo precisamente el significado de este segundo nombre. Río. ¿Sí? Y dirigido nada más y nada menos que a esta tierra, la tierra de Cus. Sí, así es. Seguimos con el tercer río. Sí, el nombre del tercer río es Hiddekel. Hiddekel. Lo que significa este nombre en hebreo, aguijón, espinos. Wow. Eso hay en la tierra de Cus, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver. Si ponemos a unir un nombre con el otro, dentro de los extranjeros, de lo que nos tenemos a Dios, hay maldición. Porque es lo que recibió la tierra, lo que recibió el hombre después del primer pecado, cardos y espinos, que representan la maldición. Y cada vez que hablamos de espinos no podemos dejar de recordar la corona de nuestro Mesías. Tal cual. Y lo maravilloso de esto es que dice que este río va al oriente de Asiria. Sí. A ver si analizamos un poco esto, ¿no? Qué increíble, porque en esto podemos explayarnos un poco. Esta región, porque fueron precisamente los asirios quienes, nos cuenta su palabra, que llevaron cautivos, ¿sí? Si pensamos en las 10 tribus, en las 12 tribus, hubo 10 tribus que se las conoce con el nombre de casa de Israel o las tribus de Efraín. Y fueron justamente los asirios quienes llevaron a estas 10 tribus cautivas, ¿sí? Así que es increíble que el nombre de este río, el tercer río, esté dirigido a esa tierra, al oriente, dice, de Asiria, porque fueron precisamente ellos quienes llevaron, como recién te decía, cautivos al pueblo de Israel, ¿no? Y este río yo creo que a nosotros nos enseña o nos muestra proféticamente la obra que iba a hacer el Mesías. Antes de que él viniera, incluso ya estaba siendo anunciado con el nombre de este río. ¿Por qué? Porque cargó las espinas, ¿sí? Dice al oriente, él es el sol de justicia, dice la palabra. Sí. Y está rodeando la tierra de Asiria. Asiria a nosotros nos representa esas 10 tribus perdidas. Y él dice que él viene y muere, porque él viene en búsqueda de las ovejas perdidas de la tribu, de la casa de Israel. Casa de Israel. ¿Sí? Así él lo definió. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Donde estaban los aguijones, donde estaban los espinos. ¿Por qué? Porque habíamos perdido la palabra. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que es pecado, que es la maldición. Exactamente. Sí. La transgresión de la Torah, la transgresión de su instrucción. Eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 3:4. Sí, exactamente. Entonces este tercer río nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a la obra redentora del Mesías. Así es. Y finalmente el nombre del cuarto río, que es el río Éufrates. Y un poco para ponerlo en contexto, el río Éufrates está emparentado, entre muchas otras cosas, al río que Abraham, nada más y nada menos, cuando recibió la promesa, ¿sí? del Padre, del Eterno, tuvo que cruzar. De allí es que lo conocemos como el hebreo, porque eso es lo que significa en su raíz la palabra hebreo, y se lo atribuyó nada más y nada menos que a Abraham, que nosotros, para muchos, lo conocemos como el padre de la fe.
cuando él dejó su tierra, dejó su parentela, porque así se lo pidió el Eterno, él tuvo que cruzar el río justamente Éufrates, ¿sí? Dejando atrás toda esta tierra y convirtiéndose en aquel que lo había cruzado, que justamente es lo que significa en su raíz, como decía, hebreo. Y este río Éufrates tiene una simbología, una representación, ¿no?, de lo que significa la palabra, si nos ponemos a ver, como río. ¿Por qué? Porque Éufrates en hebreo significa abrir paso. ¿Sí? Bueno. Abrir paso. Es un río que, si nos ponemos a hablar en criollo, podemos decir, se deja cruzar, es fácil de cruzar. Y la palabra, ¿qué es lo que dice de sí misma, ¿no? De la misma palabra, que no es difícil, que no es una carga pesada, que no está lejos en los cielos para que no podamos alcanzarla, ni del otro lado del mar para decir que no podemos llegar a ella, ¿no? Entonces, la obra redentora del Mesías, al cargarse esa corona de espinas, como decíamos recién, por la casa de Efraín, nos acerca a este río que se deja cruzar, bueno, a esta palabra que quiere ser descubierta. Bueno. ¿Para qué? ¿Para qué cruzaríamos el río? Nada más y nada menos que para llegar al otro lado, a la tierra que Él nos prometió. Es decir, volver al principio. Volver al principio. Lo que nos dice, recién buscamos Isaías 46:10. Yo anuncio desde el principio el final. Qué bueno. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes de que suceda. Qué bueno, qué increíble. La verdad que hacemos esta reflexión, nos quedamos maravillados que podamos encontrar el plan profético del Eterno ya desde el principio, como lo estabas leyendo, Mari, podamos revelar, y Él nos pueda revelar su plan desde el principio en algo tan simple que yo no sé ustedes, pero al menos nosotros lo hemos leído tantas veces y así es la primera vez que hacemos el ejercicio de analizar cada nombre de estos ríos desde su raíz para poder interpretar y descubrimos esto. Que a veces los nombres son difíciles incluso de leer o de pronunciar, entonces uno los pasa para seguir leyendo la historia, como decías vos recién, y no nos damos cuenta de que el Señor tiene tesoros dentro de la palabra, que quieren, como decíamos recién con este río, quieren ser descubiertos, pero nosotros necesitamos hacer el ejercicio de el hebreo, de cruzar, de salir de nuestra vida, de nuestra comodidad y dejar que el Eterno transforme nuestra mente. Nada está puesto porque sí en su palabra, todo lo que hay en su palabra tiene una riqueza, pero de seguro nos cuenta algo, ¿sí? Así que es importante poder entender eso. Ojalá que todos podamos atrevernos finalmente a cruzar como lo hizo Abraham, este río que nos lleva, nos vuelve a nuestra raíz, que nos vuelve a ser un hebreo en el Edén, en aquel huerto, ¿sí? Así que bueno, ese es nuestro análisis, lo compartimos con ustedes y bueno, muy agradecidos al Eterno por esta revelación de esta palabra. Bueno, amén. Nos vemos.